Y a continuación, los personajes que fueron noticia esta semana a través de Express News. Dudas e informaciones falsas, conocidas como fake news, están afectando a europeos cuando se acerca el fin del plazo para formalizar su estatus migratorio en el Reino Unido. Sobre este tema hablamos con Jacob Latnado de Casa Latina y esto fue lo que nos contó. Correcto. El 30 de junio es el plazo para que las personas con pasaporte europeo y sus familiares que estaban viviendo en el Reino Unido antes del 31 de diciembre del año pasado o en un periodo más antiguo de 5 años seguidos, formalicen su situación migratoria en este país. En palabras muy sencillas, se queda indocumentado la persona que no hace este proceso, que no manda su solicitud antes del 1 de julio, o sea, se tiene hasta el 30, aunque como vamos a comentar, hay algunas opciones para las personas que no lo logran hacer para esa fecha. No todo está perdido, pero sí se complica un poco. Las personas que no tienen un ID, no tienen un pasaporte ni un DNI, en el caso español, vigente, y no lo van a tener antes del 30 de junio. Sí. Entonces, aparentemente no pueden aplicar, porque uno tiene que tener el ID vigente. Esas personas tienen dos opciones. Si no pueden conseguir el nuevo pasaporte antes del 30, y sabemos que la situación, por ejemplo, en el consulado español es bastante difícil. Sobre este tema también se pronunció la abogada Laura Morales. Ella es experta en temas migratorios. Nos habló de esta fecha crucial del 30 de junio y lo que debe hacer como europeo si aún no cuenta con el EU Settlement Scheme. Pero me gustaría pedirle a todos los televidentes que sepan de personas europeas, que tengan amigos, conocidos europeos, especialmente personas que llevan aquí muchos años o personas mayores que tal vez el idioma es una barrera, que platiquen con ellos, que les pregunten, ¿ya te registraste? Porque después del 1 de julio de este año, todos los europeos que no hayan hecho estos registros van a ser considerados como overstayers, como personas básicamente sin documentos dentro del Reino Unido. Y esto incluye a los europeos y miembros de familia que ya tenían documentos permanentes bajo leyes europeas. Y repito esto, y lo he dicho en muchos programas, porque hay muchos europeos que llevan aquí muchos años que dicen, yo hace 10 años obtuve mi residencia permanente, por lo tanto, esto del Brexit no me afecta. Y quiero que por favor nos ayuden a pasar la voz de aunque tengas la residencia permanente bajo leyes europeas, tienes que hacer este registro. Todos los europeos y sus miembros de familia lo tienen que hacer. Y otra cosa que me gustaría aclarar, que es una pregunta que nos ha llegado mucho por medio de redes sociales, es de europeos o de miembros de familia que están al tanto, que saben que tienen que hacer estas aplicaciones, pero que por COVID se quedaron sin documentos, se quedaron sin un pasaporte vigente y que su consulado o embajada no esté emitiendo pasaportes por COVID. Entonces, para todas esas personas, ya sea europeos o familiares internacionales, tienen también ellos que hacer esas aplicaciones. El no tener un pasaporte vigente no es pretexto para que se te perdone no hacer esta aplicación. Lo que todas esas personas tienen que hacer es llamar al EU Resolution Center. Hay un teléfono que con mucho gusto les podemos compartir. Tienen que hablar y explicarles la situación y el EU Resolution Center les manda una forma de papel, se llama No ID Paper Form. Y será necesario aplicar futuras vacunas de refuerzo para controlar nuevos brotes de coronavirus. Así lo asegura el doctor e investigador en enfermedades infecciosas de la Universidad College London, Alejandro Arenas Pinto. Digamos, la preocupación fundamental tiene que ver con dos elementos críticos. El primero es si estas variaciones nuevas, estas variantes, pueden producir enfermedad más severa o pueden producir una enfermedad distinta. Y la evidencia hasta ahora
con todas, absolutamente todas las variantes, es que no es el caso. Es posible que sean más eficientes en transmitirse entre humanos, lo cual tiene sentido porque son variantes que se han seleccionado en infección humana, en consecuencia pueden hacerse más transmisibles, más eficientemente transmisibles entre humanos, lo cual no necesariamente implica que pueden producir una enfermedad más severa. De hecho, no existe evidencia que sugiera que ese es el caso. Ese es el primer punto a aclarar. El segundo punto, que tiene mucho que ver con las preocupaciones de los gobiernos y que tiene mucho que ver con las preocupaciones de los economistas y de la gente que maneja la economía del gobierno es, bueno, si se ha hecho toda esta inversión multimillonaria en producir vacunas y en ofrecerle las vacunas a la gente, ¿qué posibilidad hay de que estas vacunas sean ineficientes a la hora de protegernos contra otras variaciones del virus? Allí es donde está la gran preocupación. Y hasta ahora, lo que sabemos es que las vacunas que se desarrollaron contra la primera versión del virus que se identificó en Wuhan, en China, hace ya más de un año, todas esas vacunas vienen de la misma cepa, del mismo grupo, de la misma formulación del virus, pueden generar una respuesta inmune protectora de diferentes niveles contra las variantes en circulación. Y los peruanos se alistan para elegir a su presidente en segunda vuelta electoral este domingo 6 de junio. El periodista César Pastor Gamarra hizo un análisis de lo que implican estos comicios. Ninguno de los dos candidatos, el que ganara, la va a tener fácil. Primero, que va a tener un Congreso sin mayoría. Va a ser una cosa muy difícil. Los ojos de la ciudadanía van a estar encima de quien gane. Es una situación muy, muy difícil, muy compleja. El Perú ha sido una de las naciones más castigadas por el tema de la pandemia y ninguna de las dos propuestas realmente presenta planes reales de cómo hacer para tratar de seguir protegiendo a la población. El proceso de vacunación recién está echando a andar, pero hay mucho retraso, hay muchos problemas con el oxígeno. Esta pandemia sin precedentes ha ocasionado el retraso de 10 años de avance que tuvo el Perú a nivel economía. Entonces, a nivel social, económico, político, es muy, muy difícil. No es por un tema de ser pesimistas, pero es difícil la tarea. Las cosas que proponen los candidatos, ¿ya?, no se van a poder hacer de un día para el otro. Se van a tener que hacer consensos, se van a tener que hacer pactos para poder gobernar. Y entonces es una situación bien difícil que ninguno de los dos que salga va a poder resolverlas inmediatamente. Difícil el proceso, una situación de incertidumbre total, ¿no? Y como está claro, nada se va a poder ejecutar ni hacer si primero no se empieza por tratar de resolver lo más antes posible el tema de la pandemia.